¿Te imaginas que el hombre más poderoso de China viva como si no tuviera nada? Desde sus comienzos en la política hasta la imagen humilde que proyecta al pueblo, en este vídeo descubrirás el verdadero motivo de por qué Xi Jinping elige la modestia antes que los lujos extravagantes. Número 4. Los humildes comienzos de Xi Jinping. Antes de convertirse en una de las figuras más poderosas del mundo, Xi Jinping pasó de tener orígenes humildes en un hogar chino modesto y de bajos ingresos a vivir en una cueva antes incluso de ser adulto. Estas experiencias han moldeado profundamente la persona y el líder que se ha convertido, y no es de extrañar que sea tan querido por el pueblo chino. Echemos un vistazo a la infancia de Xi Jinping. Imaginen crecer en el corazón de Pekín, hijo de un poderoso líder revolucionario, solo para ver su mundo patas arriba a los 10 años. Así fue la vida de Xi Jinping. El líder chino nació el 15 de junio de 1953, hijo de Once Zonsun, un hombre influyente que ascendió de rango hasta convertirse en viceprimer ministro y figura clave del Partido Comunista Chino. Pero entonces, la situación política cambió, y fue entonces cuando la familia Once comenzó a afrontar tiempos difíciles. Xi Jinping era el tercer hijo de su familia, con dos hermanas mayores, Yao Yao y Anan. Su vida parecía segura en Pekín. Pero bajo la superficie, China estaba cambiando, y con ella el destino de la familia Once. En 1963, cuando Once tenía solo 10 años, todo empezó a desmoronarse. Su padre, otrora venerado líder político, fue expulsado repentinamente del Partido Comunista Chino y enviado a trabajar a una fábrica remota. ¿Por qué el partido se volvió contra uno de los suyos? La Revolución Cultural China arrasó China y derrocó a intelectuales de alto rango, funcionarios y a cualquiera que no se alineara con las ideologías radicales del Partido Comunista. Para Once, la revolución truncó su educación, ya que se animó a los estudiantes no a aprender, sino a rebelarse. La casa familiar de Once fue saqueada y su hermana, Once Ping, fue asesinada. Pero esto fue solo el principio. Poco después, el padre de Once fue tildado de enemigo de la revolución, y luego denunciado públicamente, encarcelado y humillado. Su madre, sometida a una enorme presión, se vio obligada a denunciar a su esposo. La otrora prominente familia vivía ahora una pesadilla. Con tan solo 15 años, Once tuvo que tomar una decisión crucial que cambiaría su vida para siempre. ¿Se quedaría en Pekín o seguiría el llamado del partido y se iría al campo? Un frío día de enero de 1969, emprendió un viaje que ha sido crucial para mantener su modestia y austeridad, incluso después de convertirse en un político rico y poderoso. Ese año, Once dejó atrás las luces de la ciudad de Pekín y se instaló en la agreste y dura aldea de Lianjie, en la provincia de Shanxi. La vida allí era brutal. La aldea era atrasada, sumida en la pobreza y muy distinta a la vida que él conocía. Once era apenas un adolescente, pero tuvo que lidiar con los desafíos de la vida rural, combatir pulgas, soportar trabajos forzados y sobrevivir con escasos alimentos. ¿Podría alguien criado en Pekín adaptarse a esta dura nueva realidad? Número 3. Adolescencia e ilustración política. Resulta casi increíble imaginar que el presidente de toda China pasó su adolescencia viviendo en una cueva en un pueblo remoto. Ahora se está transformando en una atracción turística al estilo de un parque temático, ya que el pasado del líder chino se utiliza para legitimar el gobierno del Partido Comunista. Los aldeanos de Lianjie suelen contar historias a visitantes y turistas sobre la época en que un adolescente alto y pálido trabajaba con ellos en el campo y dormía sobre una estera de paja en una cueva infestada de pulgas en su aldea, y su notable trayectoria desde entonces hasta convertirse en presidente de China. Xi Jinping ha compartido que su despertar político tuvo lugar durante su estancia en esta remota aldea, a donde fue enviado como parte de la campaña de Mao Zedong destinada a integrar a la juventud urbana educada en la vida campesina. En una entrevista televisiva de 2004, reflexionó sobre cómo muchas de sus ideas y características se forjaron durante esos años cruciales en Lianjie. Allí aprendió a ser altruista y a luchar por el bien común de su pueblo y su país. Allí aprendió a renunciar al lujo y a vivir un estilo de vida más modesto. Pero no siempre fue así para el adolescente Once. La adaptación no fue nada fácil. Tras solo unos meses, la miseria de la vida en la empobrecida aldea de unas pocas docenas de casas fue demasiado para Once, de 15 años. Añorando las comodidades de su hogar, escapó. A su regreso a Pekín, su madre informó a las autoridades, y fue capturado, arrestado durante una represión y enviado a cavar zanjas en un campo de trabajo como parte de un programa de reeducación de 6 meses. Finalmente, regresó a Lianjie, pero solo tras ser persuadido por sus familiares. A pesar de las dificultades, esta experiencia en el campo se convertiría en un capítulo decisivo en la vida de Once. Hoy,
Los habitantes de Lianjiae recuerdan con cariño al joven Xi Jinping, quien trabajó junto a ellos durante sus años de formación. Lo recuerdan empujando carretas de arena, cuidando los cultivos y ayudando a construir una presa, todo ello mientras enfrentaba las dificultades de la vida rural. Xie Yuxin, un aldeano local que se unió al Partido Comunista con 11 en 1974, recuerda, en aquel entonces, la vida allí era muy dura, nadie tenía suficiente comida y él sufría mucho. Hizo todo por nuestro bien. Todo lo que hizo fue por nosotros, los aldeanos. Recuerda el emotivo momento de la partida de Once, describiendo cómo el joven líder lloró al partir. El propio Once reflexiona sobre aquel fatídico día de 1975, recordando que al despertarse encontró a los aldeanos esperando fuera de su cueva, sin querer molestarlo. Recordó haber sentido una profunda tristeza y admitió: lloré en ese momento. Era la segunda vez que lloraba en 7 años. En los últimos años, la conexión de Once con Lianjiae ha impulsado un pequeño auge en la economía local. Los aldeanos ahora ofrecen vehículos turísticos, venden recuerdos con temática de Once y sirven un menú presidencial a los miles de turistas que acuden al pueblo cada día. Además, se está preparando una serie de 45 episodios basada en la región, aunque no se sabe si retratará específicamente la vida de Once. Durante unas vacaciones recientes, Lianjiae atrajo a más de 30.000 visitantes, cada uno pagando una tarifa simbólica para visitar las cuevas donde vivió Once. Estas cuevas se han conservado como parte de una atracción turística, exhibiendo artículos como lámparas de aceite y herramientas agrícolas que reflejan las condiciones que enfrentó durante su juventud. Con el tiempo, Xi Jinping se ganó la confianza de los aldeanos de Lianjiae, donde ejerció como secretario de la comunidad, pero aún vivía en una casa-cueva, al igual que muchos residentes de la zona. Durante 7 años, se sumergió en la vida rural, aprendiendo sobre la tierra y conectando con la población rural pobre como pocos líderes antes que él. Este periodo fue crucial para el desarrollo de sus habilidades de liderazgo. Para 1973, la dedicación de Once no pasó desapercibida y se le encomendó liderar iniciativas de educación social en las aldeas vecinas. A pesar de su incipiente reputación, enfrentó los desafíos del legado político de su padre, que pesaba mucho. Las solicitudes de Once para unirse al Partido Comunista Chino fueron rechazadas repetidamente, unas 10 veces en total, antes de ser finalmente aceptado en 1974, prueba de su perseverancia. Una vez en el partido, Once se puso rápidamente a trabajar para marcar la diferencia. Introdujo la tecnología del biogás para abordar la escasez local de combustible, perforó pozos y estableció cooperativas para impulsar la economía local. Los aldeanos, que al principio lo consideraban un forastero, comenzaron a reconocerlo como uno de los suyos. Sin embargo, este fue solo el comienzo de su trayectoria. En 1975, Once recibió una oportunidad significativa cuando le recomendaron asistir a la Universidad de Tsinghua, una de las instituciones educativas más prestigiosas de China. Cursó una licenciatura en Ingeniería Química, combinando la formación académica con las lecciones prácticas que había adquirido en sus experiencias rurales, preparándolo para el liderazgo en una China en rápida modernización. El ascenso de Xi Jinping desde un humilde entorno cavernícola hasta la cima del poder refleja una historia de transformación, resiliencia y supervivencia. Sus primeros años sentaron las bases de su estilo de liderazgo y filosofía política, enfatizando la importancia de conectar con la población y atender sus necesidades. Se ha establecido un nuevo salón conmemorativo en la casa ancestral de Xi Jinping, dedicado a su padre, Once Zongsun, figura prominente del Partido Comunista. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del Partido Comunista en el poder para presentar a Once como una persona común y corriente, especialmente en un clima donde muchos ciudadanos están frustrados con los privilegios de los que disfrutan sus líderes. Xi Jinping, hijo de un héroe revolucionario, suele ser considerado un principito, término utilizado para describir a los descendientes de altos funcionarios del Partido Comunista. A pesar de sus antecedentes, la historia de su juventud en Lianjiae, marcada por las dificultades, fue la base de su imagen como alguien que comprende las dificultades de la gente común. Este capítulo de la vida de Once fue significativo, brindándole valiosas lecciones de adversidad y resiliencia, que posteriormente inspirarían su ideología política. Sus experiencias allí se citan a menudo como fundamentales para su estilo de liderazgo y su visión de China. Número 2. Inicios de su carrera política. En septiembre de 1988, Xi Jinping fue nombrado secretario de Ningde, una región remota y subdesarrollada. En ese momento, la economía de Ningde se encontraba en una situación precaria, mucho peor que la de las ciudades más prósperas de Fuzhou y Xiamen. La tarea que tenía por delante parecía abrumadora. ¿Qué hizo Once? En lugar de desanimarse,
Comenzó a organizar meticulosamente sus pensamientos y experiencias, y finalmente los recopiló en un libro titulado Salir de la pobreza. Este libro no era solo teoría. Surgió del trabajo práctico de Once para combatir la pobreza y fortalecer el Partido Comunista local en Ningde. Pero eso fue solo el comienzo. En mayo de 1990, el Comité Provincial de Fujian del Partido Comunista Chino tenía planes más ambiciosos para él. Once fue reasignado a Fuzhou, una importante ciudad, como secretario del Comité Municipal. Su ascenso comenzaba a cobrar impulso. Para 1997, Once fue nombrado miembro suplente del 15º Comité Central del PCC. Pero poco después, una oportunidad aún mayor llamó a su puerta. En 1999, fue ascendido a vicegobernador de Fujian. Y tan solo un año después, asumió el cargo de gobernador. Durante su estancia en Fujian, el enfoque de Once fue estratégico. Se acercó a Taiwán con la esperanza de atraer inversiones e impulsó el desarrollo del sector privado. Su visión de crecimiento económico fue audaz. Pero, ¿hasta dónde lo llevaría? La respuesta llegó en 2002, cuando Once dejó Fujian para trasladarse a la vecina provincia de Zhejiang. Este fue un gran paso adelante. Rápidamente ocupó puestos políticos clave y finalmente ascendió al puesto de secretario del comité del partido de Zhejiang, siendo la primera vez que ocupaba un cargo provincial tan importante. Bajo su liderazgo, la economía de Zhejiang experimentó un auge, registrando un asombroso crecimiento del 14% anual. Pero Once no solo se centraba en el éxito económico. También se estaba labrando una reputación de firme defensor de la lucha contra la corrupción. Su firme postura contra los funcionarios corruptos causó revuelo en toda China, captando la atención de los principales líderes del país. De 2004 a 2007, el asesor más cercano de Once durante este periodo fue Li Chan, quien fungió como su jefe de gabinete, consolidando un fuerte vínculo político entre ambos. Pero su historia no terminó ahí. En septiembre de 2006, el panorama político cambió de nuevo. El secretario del partido en Shanghái, Chen Lianyu, fue destituido tras un escándalo de corrupción masivo relacionado con un fondo de seguridad social. Este escándalo conmocionó al país, y alguien debía intervenir para restablecer el orden. Entró Xi Jinping. Para marzo de 2007, fue transferido a Shanghái y se convirtió en el nuevo secretario del partido. Su estancia en Shanghái fue breve, solo 7 meses, pero fueron 7 meses cruciales. La estrategia de Once en Shanghái fue simple: mantener un perfil bajo, mantenerse al margen de la controversia y mantener una estricta disciplina del partido. Incluso rechazó un tren especial que funcionarios de Shanghái habían organizado para trasladarlo entre Shanghái y Hangzhou, recordando a todos que tales privilegios estaban reservados solo para los líderes nacionales. Su dedicación a las reglas le granjeó respeto, y su enfoque en la unidad del partido era claro. No habría purgas bajo su dirección, a pesar del escándalo que había derribado a su predecesor. Once sabía exactamente cómo acatar la línea del partido sin perder de vista el panorama general. Número 1. La famosa modestia de Xi Jinping. Xi Jinping ha sido descrito a menudo como un líder modesto en cuanto a su imagen pública y ética de trabajo. Quienes han interactuado con él destacan su pragmatismo y su actitud práctica. Por ejemplo, Peng Liyuan, su esposa, comentó en una ocasión que, en casa, Once no se presenta como un líder, sino como un esposo normal, lo que pone de relieve su humildad. Esta modestia se extiende a su vida profesional, como lo demuestra su negativa a aceptar ciertos privilegios, como cuando rechazó un tren especial mientras ejercía como secretario del partido en Shanghái, insistiendo en acatar las normas del partido. Sin embargo, la modestia de Once contrasta marcadamente con su prestigio político. Como líder de China, Once ha consolidado un poder considerable, eliminando los límites de mandato en 2018 y fortaleciendo el control sobre diversos aspectos de la gobernanza, lo que refleja una faceta más autoritaria. Su estricta aplicación de la disciplina partidista, sus amplias campañas anticorrupción y su énfasis en el orgullo nacional demuestran que es un líder que exige lealtad e inspira respeto. Por lo tanto, si bien Once puede personificar la modestia, su liderazgo político se caracteriza por un estilo asertivo y centralizador que ejerce una inmensa influencia. La frugalidad de Xi Jinping se extiende a la sencillez de su residencia oficial como presidente chino. Zongnanhai, ubicada junto a la ciudad prohibida en Pekín, sirve como centro neurálgico político para los principales líderes de China, incluido Xi Jinping. El complejo, aunque no es ostentoso para los estándares modernos, posee una inmensa importancia histórica y política. Originalmente construido durante la dinastía Ming, en el siglo XX asumió su función actual como sede del Partido Comunista de China.
Si bien su arquitectura refleja los diseños tradicionales chinos con sus jardines, patios y edificios históricos, la importancia de Zongnanhai no reside en el lujo, sino en su importancia estratégica. Ha sido residencia y lugar de trabajo de generaciones de líderes chinos. El complejo no está abierto al público, lo que refuerza su aire de exclusividad y prestigio. Zongnanhai representa la continuidad del poder centralizado en la historia de China, especialmente bajo el régimen comunista. A pesar de su ausencia de ostentación moderna, el peso político y simbólico que se atribuye a la ubicación se debe a la renuncia al lujo moderno en favor de la tradición y al homenaje a la cultura e historia chinas. Su carácter seguro y hermético subraya la importancia de quienes viven y trabajan allí, moldeando el gobierno de China desde dentro de sus muros. Nos vemos en el próximo vídeo.